Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Es momento de conocer la historia y evolución de la sede de gobierno y residencia presidencial de la República de Colombia, la Casa de Nariño. En el año 1754, la pareja conformada por el español Vicente Nariño y la criolla Catalina Álvarez compró una casa en la Carrera Séptima, a un par de calles de la Plaza Mayor de Santa Fe de Bogotá. De esta unión, en 1765, nació Antonio Nariño, el tercero de 8 hermanos. Recuerden este personaje que será importante más adelante. En el año 1778 murió Vicente y su esposa quedó a cargo de la casa, hasta 1784 cuando decide venderla. Para esta época, su hijo Antonio ya tenía 20 años de edad. Por esta época también se dio inicio a una expedición botánica en el Virreinato de la Nueva Granada, encabezada por José Celestino Mutis. La sede principal de dicha expedición se estableció en una casa muy cerca de la que había sido propiedad de la familia Nariño. Antonio Nariño venía de una familia pudiente y rápidamente hizo carrera política, alternando con actividades comerciales. En 1793, Nariño adquirió una copia de la Historia de la Revolución. El libro estaba en francés y Nariño tomó la parte de los derechos del hombre y el ciudadano y los tradujo por primera vez al español. Hizo varias copias y los repartió clandestinamente entre sus más allegados. En 1802 se empezó a construir un observatorio astronómico en el jardín de la sede de la expedición botánica. Este es uno de los observatorios astronómicos más antiguos de América y fue construido por el fraile y arquitecto Domingo de Petrés, el mismo que años más tarde construiría la Catedral Primada de Colombia. La obra fue terminada en 1803 y Mutis puso a cargo del observatorio a Francisco José de Caldas. En 1810 tuvo lugar el grito de independencia en la Plaza Mayor. El poder español fue expulsado de la ciudad y en 1811 se conforma el Estado Libre de Cundinamarca, del cual Antonio Nariño sería presidente un par de veces. Mientras el resto del virreinato estaba dividido entre los realistas que apoyaban la soberanía española y los federalistas que no la apoyaban, pero que tampoco estaban de acuerdo con el centralismo propuesto desde Santa Fe de Bogotá. En 1815, el militar español Pablo Morillo fue enviado a recuperar el virreinato de la Nueva Granada. Con la caída de Cartagena de Indias, poco a poco se iría recuperando el resto del territorio. Mientras en Bogotá, Francisco José de Caldas propiciaba en el Observatorio Astronómico un espacio donde los próceres de la independencia pudieran reunirse. Entre estos personajes tenemos a Antonio Nariño. En 1816, Bogotá es tomada por Pablo Morillo y el observatorio es cerrado. Este periodo es conocido como el régimen del terror, que termina con la independencia de la Nueva Granada y la conformación de la República de Colombia. Este nuevo país, actualmente referenciado como la Gran Colombia, tuvo como primer presidente a Simón Bolívar y por un corto tiempo a Antonio Nariño como vicepresidente. La antigua casa de los virreyes en la Plaza Mayor pasó a ser residencia presidencial y sede de gobierno, es decir, que el presidente gobierna desde el mismo sitio en el que vive, algo que se ha mantenido en casi todos los gobiernos. En 1827, Bogotá es sacudida por un temblor que afectó varias edificaciones, entre ellas el Palacio Presidencial. Es por esto que al año siguiente, Simón Bolívar autoriza la compra del Palacio de San Carlos, para utilizarlo como sede de gobierno. En 1848 se inició la construcción del Capitolio Nacional, con el diseño del arquitecto danés Thomas Reed. Sin embargo, las obras se retrasaron tanto que los más grandes arquitectos que pasaron por Colombia en los próximos 70 años participaron en la construcción del Capitolio. El Palacio de San Carlos permaneció como sede de gobierno casi 60 años, hasta 1885, cuando el presidente Rafael Núñez ordenó la compra de la casa donde nació y creció Antonio Nariño, para utilizarla como palacio presidencial temporal, mientras se hacían adecuaciones en San Carlos. Una vez terminados los trabajos, la sede de gobierno regresó a San Carlos,
dejando la Casa de Nariño para otras dependencias gubernamentales. Otro importante edificio que se construyó por esta época fue el Teatro Municipal, inaugurado en 1891 junto al Observatorio Astronómico. En 1906, el presidente Rafael Reyes elige la Casa de Nariño como residencia permanente, por su valor simbólico y su cercanía al Capitolio aún en construcción. Sin embargo, su sencillo estilo colonial no estaba a la altura de un palacio presidencial. Es por esto que el presidente planteó su demolición para construir un nuevo edificio. Los arquitectos escogidos fueron el colombiano Julián Lombana y el francés Gaston Lelarche, que por esta época estaban construyendo el Palacio Municipal y el edificio Liébano respectivamente. Por cierto, Lelarche también estaba involucrado en los trabajos del Capitolio. Debido a que se necesitaba más espacio para las diferentes oficinas de la sede de gobierno, se adquirió también el predio de atrás. En este segundo patio es protagonista una ventana de bahía, debajo de la cual se hizo una conexión entre ambas casas. Las obras en la Casa de Nariño terminaron en 1908, siendo el neoclásico el nuevo estilo del palacio. Para este momento ya se había borrado todo rastro de la casa colonial. En aquel entonces, la oficina de correos también estaba en la carrera séptima, la misma de la Casa de Nariño, y como los itinerarios entre destinos eran llamados carreras, la residencia presidencial tomó el nombre de Palacio de la Carrera. Con la presidencia establecida formalmente en la carrera, el Palacio de San Carlos quedó como sede de la Cancillería. El Palacio de la Carrera, aunque era elegante, era una casa más dentro de la cuadra. Así que para tener mayor seguridad, el presidente también mandó a comprar las casas al sur, para establecer ahí la Guardia Presidencial. En 1912, luego de la canalización del río San Agustín, se hizo una plaza que por estar ante la iglesia San Agustín tomó el nombre de Plaza San Agustín, aunque también se le llamaba Plaza Ayacucho, por tener en medio un monumento a Antonio José de Sucre. En 1926 se termina la construcción del Capitolio Nacional, generando una dinámica de relación entre el Capitolio y el Palacio Presidencial. En 1930, luego del centenario de la batalla de Ayacucho, se instaló un monumento a este acontecimiento en la Plaza Ayacucho, mientras el monumento a Sucre fue llevado a otro lugar. Por cierto, en esta intervención también se agregaron jardines a la plaza. Durante el gobierno de Eduardo Santos, se le construyó un tercer piso al Palacio de la Carrera. El 9 de abril de 1948 ocurrió un suceso conocido como el Bogotazo. Ese día fue asesinado el candidato liberal a la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán. Sus partidarios arremetieron contra edificios públicos, iglesias e inmuebles en general que fueran propiedad de simpatizantes con el gobierno conservador. Entre los edificios destruidos tenemos el primer Palacio de Justicia, ubicado cerca a la parte posterior de la catedral. El Teatro Municipal había sido un sitio de reunión frecuentado por Gaitán, y se dice que para borrar rastro de su presencia, el presidente conservador Laureano Gómez ordenó en 1952 la demolición del teatro y mandó a construir otro teatro en otro lugar. Verdad o no, el motivo de la demolición del teatro, esta hizo parte de la demolición sistemática de todos los edificios entre el Palacio de la Carrera y el Capitolio Nacional, para usar el espacio como parqueadero, dejando únicamente el Observatorio Astronómico. En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla asume el poder luego de un golpe de Estado y regresa a la sede de gobierno al Palacio de San Carlos. A finales de la década de los 60 se construyó un nuevo Palacio de Justicia en el costado norte de la Plaza de Bolívar. El Palacio de San Carlos era demasiado pequeño, por lo que en 1972 se planteó la remodelación total del Palacio de la Carrera, para poder albergar cómodamente la residencia presidencial y también la sede de gobierno. Las obras iniciaron en 1974, durante el gobierno de Alfonso López Michelsen. El edificio fue proyectado con ventanas rectangulares arriba y arcos rebajados en el primer piso.
siguiendo las mismas formas de la fachada original del Palacio de la Carrera. La zona en torno al segundo patio fue demolida casi en su totalidad, conservando la ventana de bahía que quedó absorbida dentro de un balcón, mientras lo demás se reconstruyó de la misma forma que el resto del palacio. Pero por la inclinación del terreno se incluyó un piso extra en la parte de abajo. La parte opuesta a la fachada de la Carrera presenta un diseño más sencillo, agregando un pequeño frontón en la parte alta. Este nuevo palacio, tal como lo vemos, tiene un tamaño no mucho mayor al que tenía el Palacio de la Carrera, sumado con la casa posterior que se le anexó. La verdadera diferencia es que la sede de gobierno no compartiría este espacio con la residencia presidencial, porque en la parte central del palacio se agregaron 2 pisos más, destinados para ser la vivienda del presidente. La fachada norte sería la fachada principal. Entonces al sur tenemos la fachada posterior, que tiene una morfología más o menos simétrica. Esta simetría se rompe a la derecha con el volumen de la fachada del Palacio de la Carrera y una terraza. De aquí podemos destacar una arcada que genera una galería. Ante esta fachada además tenemos un jardín y el acceso a los parqueaderos subterráneos. Debido a que se conservó el observatorio astronómico, la fachada principal presenta como problema que el acceso no puede centrarse en el edificio y queda sin coincidir con el del Capitolio, ni con el volumen superior. Es por esto que una pequeña zona a la derecha de la fachada está retraída, dejando entonces esta zona a la izquierda, donde se centró el pórtico de acceso. Más adelante los árboles disimularían la asimetría de la fachada. Por último, los estacionamientos ante el palacio se retiraron para dejar espacio para la plaza de armas, que fue flanqueada por un par de espejos de agua. Con esto terminamos lo que se encuentra dentro del perímetro del palacio, pero ahora falta la conexión con el Capitolio, que se hizo a través de la Plaza Rafael Núñez. Esta plaza presenta un trazado diagonal, debido al desplazamiento del eje central del palacio. En 1980, el palacio fue reinaugurado por el presidente Julio César Turbay. Ya no sería el Palacio de la Carrera, sino que tomaría el nombre de Casa de Nariño, que por su magnitud y estilo arquitectónico usualmente también es llamado Palacio de Nariño. Con la Casa de Nariño nuevamente como sede de gobierno, quedan alineados en un solo eje los edificios principales de cada una de las 3 ramas del poder público: ejecutivo, legislativo y judicial. De esta época también es la construcción del edificio nuevo del Congreso, construido al oriente de la Plaza de Armas, para albergar las 7 comisiones de la Cámara de Representantes y las 7 del Senado. Por cierto, un par de décadas más tarde se construiría un pasillo subterráneo, uniendo el Capitolio con el edificio nuevo del Congreso. En 1985, el monumento de la batalla de Ayacucho fue desplazado hasta una plazoleta ante la antigua fachada del Palacio de la Carrera. El núcleo administrativo conformado por estos 3 edificios hacen que la zona sea el sitio de concentración donde los habitantes de la capital expresan su sentir ante el gobierno de turno, pero también lo vuelve un sitio vulnerable a los atentados. En 1985, Colombia vivía una compleja situación social y de seguridad, y en el marco del proceso de paz con la guerrilla del M-19, estos se toman el Palacio de Justicia, mientras desde la Casa de Nariño se coordinó la recuperación del palacio, en un acto que muchos califican de justo, y otros como desmedido. El hecho termina en múltiples asesinatos, desaparición de testigos, presuntas acciones irregulares de la fuerza pública y el incendio del palacio. Este es un capítulo de la historia de Colombia que aún no se termina de escribir y sigue lleno de muchos misterios. En 1995 la Plaza Núñez fue escenario de otro episodio violento. En este caso se detonó una bomba, cuya onda expansiva rompió los vidrios del Capitolio. En 2002, durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe, se hizo un atentado contra él, disparándose proyectiles desde una larga distancia. Estos iban dirigidos al Palacio de Nariño, pero por mala puntería, la mayoría no impactaron en el palacio, sino en casas vecinas, el Capitolio y también el Cartucho, un sector marginal que existía en Bogotá en esa época, donde se reportaron la mayor cantidad de víctimas del atentado.
acordonando permanentemente el perímetro a varias cuadras a la redonda, impidiendo tener una vista más o menos decente de la fachada del palacio, permitiéndose únicamente el paso por la fachada posterior. El Palacio de San Carlos, aunque ya no sea la sede de gobierno, juega un papel fundamental en el proceso de investidura del presidente de Colombia, ya que las ceremonias de posesión presidencial inician en el Palacio de San Carlos. Luego, el presidente electo junto con su familia caminan por la calle 10ª hasta el Capitolio, donde el presidente del Senado le toma el juramento al presidente electo y le impone la banda presidencial, siendo nombrado oficialmente presidente de la República de Colombia. En ocasiones, este acto no se hace dentro del Capitolio, sino en la Plaza de Bolívar, con el Capitolio como telón de fondo. Luego de dirigirse al pueblo, el presidente sale de la plaza y camina por la carrera 7ª hasta la Plaza Núñez, desde donde marcha junto con su familia a través de la Plaza de Armas hasta el Palacio, donde lo espera el presidente saliente. El acto termina cuando el expresidente abandona la casa junto con su familia y funcionarios, y el nuevo presidente ingresa al palacio. Desde la entrada principal se llega al hall de banderas, donde se encuentran a la derecha las diferentes banderas de la fuerza pública, como ejército, policía o fuerza aérea, y del otro lado las diferentes banderas que han representado este territorio, desde la bandera de España, pasando por las del estado de Cundinamarca y la Nueva Granada, hasta la Gran Colombia. Pasando este espacio hay una zona desde donde una escalera lleva a la antesala del Salón de Gobelinos, que realmente es un pasillo decorado con gobelinos, es decir, tapices representando imágenes. Este pasillo es de los que comunican las zonas nuevas del palacio con las zonas más antiguas. Desde aquí llegamos al Salón Amarillo, antes Salón de las Credenciales, donde el presidente recibía a los embajadores extranjeros. En la antesala del Salón Amarillo están las escaleras que llevan al vestíbulo original del Palacio de la Carrera. De regreso a las zonas nuevas por el pasillo paralelo al de los gobelinos, tenemos el Salón Simón Bolívar, uno de los más grandes del palacio, reservado para eventos especiales. Al final del pasillo está una capilla, mandada a construir por una primera dama en la década de los 40, utilizando piezas de la época virreinal. Junto a la capilla está el Salón Virreinal, que recibe este nombre por el cuadro del virrey Sebastián de Eslava, quien dirigió junto con Blas de Lezo la defensa de Cartagena ante los ingleses. Sin embargo, lo más importante de este salón es el jarrón cucarrón. Este fue elaborado en Europa junto con otros 7. Tras la Segunda Guerra Mundial solo quedaron 3. Los otros 2 están en Francia y Alemania. Sin embargo, el de Colombia es único, porque un escarabajo dañó la pieza dejando sus huellas, y el artista decidió disecarlo y resinarlo junto con el resto del jarrón. Esta es probablemente la pieza más valiosa del palacio, y hay quienes afirman que vale más que todo el palacio junto, o que con él se podría pagar la deuda externa de Colombia, aunque estas afirmaciones sobredimensionan el valor del jarrón. Al final del Salón Virreinal está el Salón Patria o Salón Azul. Aquí está el comedor principal de la casa, que es el espacio interior de la ventana de bahía. Desde el Salón Virreinal podemos regresar a la antesala del Salón de Gobelinos. Aquí esta puerta conduce al Salón del Consejo de Ministros. Otra conduce a un pasillo que lleva al despacho presidencial y la otra al Salón de Actos Protocolarios. Este salón es una especie de despacho presidencial para hacer nombramientos de funcionarios o recibir personajes ilustres. Este está precedido por una bandera de Colombia, hecha artesanalmente con fique y crin de caballo. Este salón tiene conexión con el despacho privado del presidente, y además desde aquí hay acceso al balcón, que está ubicado justo encima de la entrada principal. En 2022, el presidente Gustavo Petro permitió nuevamente la entrada a la Plaza Núñez, luego de 20 años inaccesible al público en general, un espacio totalmente desconocido para los más jóvenes, aunque por razones de seguridad los puestos de vigilancia establecidos en 2002 siguen ahí,
como punto de control antes de ingresar a contemplar la Casa de Nariño. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habló Andrés Cervantes. Hasta la próxima.